Muy buenas tardes, soy la licenciada Yanni Mondalvo Yantari, estudiante de la especialidad de Emergencias y Desastres de la Universidad San Marcos. El tema a exponer es sobre analgésicos opioides. Algunos puntos a tratar serán sobre algunas definiciones básicas e importantes, sobre el mecanismo de acción, la clasificación de los opioides, la escala de analgesia. Mencionaremos algunos opioides más conocidos y más usados, como es el tramadol, la codeína, la petidina y morfina. Mencionaremos el plan de cuidados de enfermería y un aporte científico. Vamos a comenzar definiendo al dolor. El dolor es una experiencia sensorial, objetiva y emocional subjetiva, desagradable, asociada a una lesión real o potencial. En la actualidad, la mayoría de la población presenta o padece enfermedades crónicos degenerativas, tales como problemas óseos, problemas articulares, problemas oncológicos, las neuralgias, las fibromialgias o algunas enfermedades gastrointestinales que generan un síntoma importante como el dolor. El dolor no aliviado en estas personas puede provocar algunas alteraciones o algunas complicaciones, influyendo no solamente en el estado emocional, en el estado personal, también pueden influir en el ámbito familiar. Es por ende la importancia de utilizar los analgésicos. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, clasifica según dos tipos, según el tiempo y según el tipo. Según el tiempo, el dolor puede ser un dolor agudo o un dolor crónico. Un dolor agudo es cualquier tipo de dolor con una duración menor a 3 meses. Un dolor crónico es aquel dolor que persiste por más de 3 meses después de una enfermedad aguda. Según el tipo, puede ser nociceptivo, neuropático o psicogénico. El dolor nociceptivo es aquel dolor originado en cualquier parte del cuerpo que no sea o que no esté relacionado con el sistema nervioso central. El dolor neuropático, lo contrario, es aquel que resulta de lesiones o alteraciones en el sistema nervioso central o en las vías nerviosas periféricas. El dolor psicogénico es aquel dolor que ocurre cuando el paciente refiere, ¿no?, algunos problemas psicológicos como de ansiedad o depresión que se manifiestan en daños tisulares. Es ahí la importancia de poder reconocer, identificar, clasificar al tipo de dolor que presenta mi paciente para poder darle un tratamiento correcto, un tratamiento adecuado. En los dolores crónicos o los dolores de intensidad severa, voy a hacer uso de los opioides. Entonces, ¿qué es el opio? El opio es una droga analgésica y narcótica que se extrae de la famosa planta conocida como adormidera. Su nombre científico, Papaver somnífero. Esta planta es, es una planta herbácea que tiene como característica importante la presencia de unas cápsulas que son redondas y gruesas, como podemos observar en las imágenes. Estas cápsulas hacen, se hacen unos cortes, se hacen unas incisiones, ¿no?, cuando todavía están verdes. Estos cortes
exudan o secretan un látex blanco y lechoso con un alto contenido de alcaloides. Entonces, el opio contiene entre un 10 a un 20% de alcaloides, de entre un 5 a 6% de minerales, azúcares y otros ácidos orgánicos. Mencionemos una pequeña reseña histórica acerca del desarrollo de los opioides a lo largo, ¿no?, de la humanidad. En un principio fueron empleados por griegos y romanos para aliviar el dolor, para el cansancio y el sufrimiento. En el año de 1803, el boticario alemán Sir Turner consiguió aislar el principio alcaloide del opio, que es la morfina. Posteriormente descubrieron hasta 20 componentes, tales como la codeína, la tebaína, la noscapina y la papaverina. Su nombre de morfina fue en honor al dios griego Morfeo. Entre los años de 1839 y 1860 se desarrolló la famosa Guerra del Opio entre las potencias mundiales de China e Inglaterra. Esto provocado por un contrabando británico, no un contrabando entre la India británica hacia la China. En el año de 1874 se desarrolló la heroína. Varios químicos intentaron crear o desarrollar una forma menos adictiva que la morfina. Sin embargo, resultó que la heroína fue doblemente potente. Es por eso que trajeron problemas sociales. En el año de 1905, el Congreso de los Estados Unidos prohibió la utilización del opio. Sin embargo, al año siguiente se aprobó la Ley de Drogas y Alimentos para poder regularizar su utilización. En el año de 1914, la Federación de Narcóticos de los Estados Unidos permitió la regulación de la producción e importación y distribución de los opioides, controlando así y estrictamente su uso terapéutico. En el año de 1946, John Bonica creó la primera clínica del dolor en los Estados Unidos. A partir de ahí, la Organización Mundial de la Salud apoyó el desarrollo de más clínicas en el mundo y se dio un gran paso en el uso terapéutico de los opioides. A continuación, vamos a ver el mecanismo de acción de los opioides. Los opioides son analgésicos centrales. A diferencia de los AINES, que son analgésicos más de tipo periféricos, esos opioides van a inhibir las vías del dolor cuando se unan a los receptores opioides que se van a encontrar en el sistema nervioso, ya sea en el central, ya sea en el periférico o a nivel entérico. Estos receptores se clasifican en tres tipos: los receptores mu, los receptores delta y los receptores kappa. Como podemos ver acá en esta imagen, se presentan dos neuronas, un nervio transmisor del dolor y un segundo nervio que es el receptor del dolor. El nervio transmisor del dolor, como su mismo nombre lo dice, es quien me va a transmitir el mensaje o la señal del dolor. Transmite a este segundo nervio, quien es o dónde se va a dar la liberación de estos neurotransmisores. Esta liberación de neurotransmisores, que pueden ser los neurotransmisores GABA, las glutaminas, son estimulados por el calcio a través del canal del calcio, que ingresa y estimula la liberación de estos neurotransmisores. Es así que se produce la señal del dolor. ¿Qué sucede cuando se administra
un opioide. Por ejemplo, cuando administramos la morfina. Este medicamento busca o se une a estos receptores, como bien mencionamos en la definición. En su mayoría, estos opioides se van a unir a los receptores Mu, que se encuentran alrededor del botón postsináptico, y en algunos casos también podemos encontrar en los alrededor del botón presináptico. Al unirse a este receptor Mu, se forma un complejo. Este complejo, a su vez, se une a esta proteína G que se encuentra en esta neurona. Proteína G, o también conocida como proteína G inhibidora. Al unirse este complejo, lo que hace es bloquear este canal del calcio. Al bloquear el canal del calcio, evita que el calcio pueda ingresar y de esta forma liberar neurotransmisores o disminuir la señal del dolor. Esta es la acción de los opioides. Vamos a identificar la importancia y dónde actúan estos receptores ya mencionados. Los receptores Mu se van a ubicar en el área periacueductal, en el tálamo, en la sustancia gris, en la zona periventricular y en el hipotálamo. Pueden clasificarse en los receptores Mu1, Mu2. De forma general, su acción básicamente es analgesia, supraespinal, la sedación, la tolerancia, miosis, depresión respiratoria, inhibición del peristaltismo. He ahí que no, las consecuencias que puede generar es el estreñimiento y la euforia. Los receptores kappa se van a ubicar en la médula espinal, en la corteza cerebral. Su acción farmacológica es la analgesia supraespinal, también la miosis, la disforia, la sedación, depresión respiratoria. Los receptores delta se ubicarán en la médula espinal, en la área límbica. Su acción farmacológica es generar también depresión respiratoria, analgesia débil, vómitos y activa los músculos lisos. La característica de estos tres receptores es que me va a producir una depresión respiratoria, me va a generar una analgesia y la sedación. A continuación, vamos a presentar la clasificación de los opioides de dos formas. Es importante reconocer esta clasificación para poder también identificar la droga a administrar. Hay una clasificación de opioides débiles y opioides fuertes. Los opioides débiles son la codeína, la hidrocodeína, el dextropropoxifeno, el tramadol. Los opioides fuertes serán la morfina, la oxicodona naloxona, el fentanilo, el hidromorfona, la metadona, el tapentadol, la petidina o también conocido como meperidina. En la clasificación de los opioides agonistas o antagonistas se darán 4 clasificaciones. ¿Quiénes son considerados como agonistas puros o por qué son agonistas puros? Se llaman agonistas puros aquellos analgésicos opioides que van a estimular a un solo receptor. Por ejemplo, en la imagen. Van a estimular a un solo receptor, en este caso el receptor principal es el receptor Mu, generando el efecto farmacológico que ya conocemos.
que es la estimulación de la proteína G o la proteína G inhibidora. Dentro de este grupo se encuentra la codeína, los más conocidos, el fentanilo, la metadona, la morfina, el dextrometorfano, la oxicodona, la petidina, el tapentadol, el tramadol. Los agonistas parciales, como su mismo nombre lo dice, se van a unir a cualquiera de estos receptores. Pueden unirse parcialmente a los receptores mu, a los receptores kappa o a los receptores delta. Dentro de este grupo se encontrará la bupremorfina. Los agonistas antagonistas son aquellos opioides que van a dar un efecto de inhibición y un efecto de activación farmacológica. Su efecto de inhibición se va a dar a través de los receptores mu y su efecto farmacológico a través de los receptores kappa. En este grupo se encuentra la pentazocina. Los antagonistas completos o los antagonistas puros, así como los agonistas puros, se van a unir al receptor mu, que es el receptor más importante, pero su efecto va a ser de antagonismo, o sea, de inhibición. Inhiben la función o el efecto farmacológico. En este grupo se encuentra la naloxona, la naltrexona. ¿Por qué es importante reconocerlos a estos opioides? Porque cuando exista una sobredosis de la mayoría de los medicamentos que usamos como opioides, tendremos que usar un antagonista completo. Si hay una sobredosis de morfina, de petidina, de codeína, en mi paciente se va a usar un antagonista completo puro que inhiba la acción del agonista puro, como por ejemplo la naloxona. A continuación, veamos la escala de analgesia. La escala de analgesia o la escala del dolor se desarrolló para pacientes con problemas o con dolores oncológicos. Es importante identificar o saber la cuantificación en cuanto a la intensidad del dolor para poder manejar y hacer un seguimiento. Generalmente utilizamos dos escalas, ¿no? La escala de LEVA, que es la escala visual analgésica, o la escala verbal numérica, ¿no? Donde preguntamos al paciente, señor, en una escala de 0 a 10, ¿cuánto es su dolor? ¿No? Y le educamos, ¿no? De 0 a 2, un dolor leve, de 3 a 7, un dolor moderado, de 8 a 10, un dolor severo o intenso. Es importante, como mencioné, identificar la intensidad del dolor para poder administrar el medicamento o saber qué es lo que estoy administrando al paciente, si va a cumplir el efecto deseado. En un dolor leve que mi paciente me mencione, como vemos en la imagen, se van a administrar analgésicos no opioides. En este otro cuadrado, en esta otra imagen, podemos ver que se puede utilizar los AINES, paracetamol, metamizol. También se puede ayudar con algunos coadyuvantes.
Los coadyuvantes son aquellos medicamentos que también van a contribuir o a disminuir el dolor o a potenciar el efecto que es la analgesia. Coadyuvantes más conocidos son los corticoides, algunos anticonvulsivantes, algunos antidepresivos. Si mi paciente me menciona que tiene un dolor moderado en una escala de 3 a 7, ahí comenzamos a utilizar medicamentos opioides. Vamos a utilizar los opioides débiles, como mencionamos en las diapositivas anteriores. ¿Y cuáles son esos opioides débiles? Los más conocidos, la codeína, el tramadol. Pueden asociarse a fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Eso quiere decir que también en este tipo de dolor podemos utilizar AINES o otros coadyuvantes. Si mi paciente me menciona que tiene un dolor severo, un dolor intenso entre una escala de 8 a 10, yo utilizaré opioides fuertes, como son la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la bupremorfina. Pueden asociarse en este escalón fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. O sea, quiere decir que en un dolor severo, un dolor fuerte, es recomendable el uso de opioides fuertes solamente. Sin embargo, existirán algunas situaciones en las que el médico indique un AINE o algún otro coadyuvante. A continuación, vamos a desarrollar y a mencionar 4 más conocidos opioides. En primer lugar, el tramadol. El tramadol es un analgésico de acción central. Posee propiedades agonistas opioides, como bien ya lo hemos clasificado, y activa la inhibición espinal monoaminergénica del dolor. Su forma de administración o presentación puede ser de vía oral, vía rectal, intravenosa o hasta intramuscular. Su mecanismo de acción no es tan conocido, pero se une a los receptores opioides MU e inhiben la recaptación de la norepinefrina y la serotonina. Estos son los neurotransmisores que se pueden liberar. Dosis de administración. Es recomendable utilizar en mayores de 12 años. La dosis inicial para un dolor agudo va de 100 miligramos. Para un dolor fuerte, un dolor crónico, la dosis inicial puede ser de 50 miligramos. Después, la dosis de administración irá de 50 a 100 miligramos cada 6 horas sin sobrepasar una dosis de 400 miligramos por día. Propiedades farmacocinéticas. Por vía oral se va a absorber rápidamente, alcanzando un estado de equilibrio después de 36 horas aproximadamente. Su biodisponibilidad aumenta, superando el 90%. La concentración plasmática máxima es alrededor de 300 nanogramos por mililitro y se alcanza aproximadamente después de 2 horas de la administración. Tras la administración endovenosa, las concentraciones plasmáticas son menores debido a una disminución en la fase de distribución hacia los tejidos. Una hora después de las concentraciones séricas se sitúan entre 400 a 500
Atraviesa la barrera hematoencefálica, no en ratas, según una experimentación. Es por eso que se considera que también en humanos. Se metaboliza extensamente en un 90% a nivel hepático. Se eliminan principalmente por vía renal. El resto se elimina a través de las heces. Es por eso que debemos tener mucha precaución cuando administramos tramadol en pacientes con problemas o alteraciones renales. La vida media de eliminación plasmática está comprendida entre 5 a 7 horas. La acción del tramadol comienza dependiendo de la dosis, pero generalmente se inicia 1 hora tras la administración. Tras una dosis única de 100 miligramos, tarda 2 horas en alcanzar su concentración máxima en plasma. ¿Cuáles son las reacciones adversas del tramadol? Tenemos reacciones a nivel neurológico. Puede provocar, y siendo más frecuentes, vértigo, cefalea, mareos. A nivel digestivo, también son muy frecuentes que produzcan náuseas, vómitos, estreñimiento, sequedad de boca. Dermatológicos, aumenta la sudoración y también poco frecuentes pueden generar prurito, urticaria, rash. Algunas contraindicaciones y precauciones. Se debe tener mucho cuidado en la administración de pacientes o personas dependientes de opioides o que son sensibles a este principio activo, pacientes con alergia al tramadol, personas que hayan consumido alcohol, hipnóticos, analgésicos, opioides u otros fármacos psicotrópicos. Pacientes que están recibiendo tratamiento de IMAO. Tratamiento de IMAO son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son algunos antidepresivos conocidos como la sertralina, como la fluoxetina, porque pueden exacerbar, ¿no?, su acción, o aquellos que han tomado en los últimos 14 días los medicamentos. Tener mucho cuidado. Pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia hepática moderada o grave. Hay algunos trastornos neurológicos, epilepsia, entre otros. Traumatismos craneales, pérdida del conocimiento, de la conciencia, o personas con trastornos de la función respiratoria, porque como mencionamos, estos opioides deprimen el sistema respiratorio. La codeína. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La codeína tiene un potencial similar al tramadol. Su acción analgésica es de moderada a débil. También tiene una acción antitusígena, ¿no?, a nivel central, por depresión del centro de la tos a nivel medular, y también tiene una acción antidiarreica por disminución del peristaltismo intestinal. La dosis a administrar en adultos y niños. En adultos, vía oral, puede ir de 15 a 60 miligramos cada 4 horas, de forma intramuscular, endovenoso, subcutáneo, de 15 a 60 miligramos cada 4 a 6 horas y ajustando según la necesidad del paciente. Su acción antitusiva, su dosis de administrar es de 10 a 20 miligramos cada 4 cada 6 horas según necesidad. Dosis máxima en adultos hasta 240 miligramos por día. En los niños, como una dosis analgésica,
puede ser de forma intramuscular subcutáneo entre 0.5 miligramos cada 4 horas, cada 4 a 6 horas y según necesidad. Propiedades farmacocinéticas. La codeína se va a metabolizar a morfina en un 10%. Existe una buena absorción a través del tracto gastrointestinal. Su distribución cruza la placenta y se excreta a través de la leche materna. Se unen a proteínas plasmáticas en un 7%. Reacciones adversas de la codeína, siendo la más frecuente la somnolencia, la constipación. Algunas no tan frecuentes generan convulsiones, alucinaciones, depresión mental, rigidez muscular, hilio paralítico, megacolon tóxico, espasmo biliar, irritación gastrointestinal, zumbidos, palpitaciones e hipertensión arterial. Precauciones. En adultos mayores son más susceptibles a los efectos adversos. Tener mucho cuidado, especialmente aquellas personas con problemas respiratorios y retención urinaria, debido a la disminución en la depuración renal. Se recomienda ajustar la dosificación. También, como mencionamos, en personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que incluyen el asma, porque pueden exacerbar la acción. Ahora veamos a la petidina. La petidina, o conocida también como meperidina, es un analgésico central de tipo morfínico. Su acción es de 5 a 10 veces más débil que la morfina. ¿Cuáles son sus propiedades farmacodinámicas? Actúan principalmente en el sistema nervioso central y en el músculo liso. Esto presentan una elevada afinidad y una unión fuerte en los receptores MU, como bien hemos mencionado en el mecanismo de acción. Su principal metabolito, ¿no?, es la norpetidina. Este metabolito es importante conocerlo porque es quien va a estimular o favorecer las convulsiones, incremento de las glicemias y estimula el centro del vómito. Es importante identificar, ¿no?, y tener precaución en pacientes con también trastornos neurológicos o diabéticos. Propiedades farmacocinéticas. La petidina, norpetidina y sus metabolitos se eliminan por vía renal. Tanto en pacientes cirróticos como en pacientes con problemas renales, la eliminación y la excreción de estos compuestos es más lenta. Dosis a administrar. En adultos, como coadyuvante de la anestesia, se puede administrar entre un 50 a 100 miligramos intramuscular o subcutáneo por unos 30 a 90 minutos previa a la colocación de la anestesia y 10 miligramos por mililitro de forma endovenosa lenta y diluida. O en infusión endovenoso en niños como coadyuvante de la anestesia. La dosis es de 1 a 2.2 miligramos por kilogramo de peso. Intramuscular o subcutáneo entre 30 a 90 minutos previo a la anestesia. Reacciones adversas. Trastornos cardiovasculares más frecuentes. Puede generar bradicardia, palpitaciones, taquicardia. Hipotensión ortostática. O hipotensión con insuficiencia circulatoria que puede provocar también coma en dosis elevadas. Precauciones. En mujeres embarazadas, evitar su uso prolongado en el tercer trimestre por riesgo de depresión respiratoria neonatal, estasis gástrica y riesgo de neumonía aspirativa durante la labor de parto. En personas adultas mayores,
son más susceptibles a los efectos adversos, especialmente como en depresión respiratoria. La morfina. La morfina es el alcaloide más importante obtenido de las semillas de la adormidera o la planta del opio, Papaver somniferum. La morfina se administra vía oral, vía parenteral, intratecal, epidural o rectal. Se metaboliza a través del hígado, a través del citocromo y parcialmente en el cerebro y en los riñones. Se absorbe muy bien por el intestino y por la vía rectal. Su absorción es incluso mucho más rápida. Los alimentos aumentan la absorción de la morfina. También se eliminan por vía urinaria y vía biliar. Aquí vemos una presentación en ampolla, ¿no?, de la morfina, pero también su presentación puede ser vía oral. Indicaciones para el tratamiento de dolores intensos, tratamiento de dolores postoperatorios inmediatos. La dosis endovenoso va de 4 a 10 miligramos, alternativamente de 5 a 20 miligramos. Reacciones adversas más frecuentes: la somnolencia, estreñimiento, constipación, mareos, sudoración y el flushing facial. Algunas precauciones a considerar. En el embarazo atraviesa la barrera placentaria. El uso regular materno puede producir dependencia física. En la lactancia se excreta, sí, a través de la leche materna. En los pediátricos, los menores de 2 años son más susceptibles a los efectos depresores respiratorios. En los adultos mayores también son más susceptibles a sus efectos adversos. Personas con insuficiencias renales incrementa el riesgo a los efectos depresores respiratorios y retención urinaria. Insuficiencia hepática porque se prolonga la acción de la morfina. Las enfermedades inflamatorias severas pueden incrementar también el riesgo. Ahora vamos a mencionar qué cuidados debo de tener cuando administro estos analgésicos opioides. Algunos objetivos que se han considerado es observar la respuesta del paciente, no que el dolor disminuya, que yo pueda lograr que el paciente alivie su dolor. Tenemos que individualizar el tratamiento a través de una valoración al paciente, evaluación del paciente, preguntar sus antecedentes, qué medicamentos toma habitualmente el paciente, si es alérgico a algún medicamento, en este caso puede ser alérgico a algún opioide. Yo voy a lograr conseguir una analgesia continuada, prevenir complicaciones y o toxicidad. ¿Qué debo de hacer antes de la administración de estos fármacos? Primero, valorar el nivel del dolor del paciente según la escala de EVA, la escala visual o la escala verbal. Debo identificar los antecedentes patológicos, las reacciones alérgicas, si es dependiente físico o psicológico de algún fármaco, el tratamiento habitual. Voy a controlar las funciones vitales de mi paciente, valorar hemodinámicamente cómo se encuentra esa saturación de oxígeno, esa presión arterial, si está con bradicardia o taquicardia, ¿no? Si el paciente tiene buena diuresis, si el paciente es un adulto mayor, joven. Identificar otros signos y síntomas al ingreso, ¿no? Si mi paciente ingresa con mucho dolor, si mi paciente tiene dificultad respiratoria, ¿cómo está ingresando mi paciente a la emergencia? Con inconsciente, ¿no? Inconsciente,
De repente es un paciente con problemas o alteraciones psiquiátricas. También es importante, ¿no?, identificar y conocer los resultados de laboratorios. El hemograma, cómo está esa hemoglobina, los electrolitos, los valores del sodio, del potasio, valores del cloro, entre otros. Debo valorar y observar al paciente en relación a la tolerancia y a la dependencia del fármaco. Si veo que el paciente de repente es un paciente que me menciona constantemente que él habitualmente toma morfina o toma petidina, entonces debo de identificar y orientarle, educarle cuál es el efecto que yo voy a conseguir durante su administración. Y tener también preparado y equipado mi coche de paro. Durante la administración, debo de administrar de forma correcta, de forma segura, el medicamento opioide según la indicación médica, según la prescripción del médico. Si esto se va a aplicar por vía endovenosa, ¿no?, la dosis, el tiempo a administrar, cómo lo voy a administrar, si es por qué vía, ¿no?, vía endovenosa, vía oral, vía intramuscular o subcutánea. Si es por vía endovenosa, debo tener mucho cuidado y mucha precaución en pasarlo lento y diluido. Debo de informar al paciente sobre los posibles efectos o complicaciones del tratamiento. Como bien hemos mencionado, la mayoría de los opioides pueden generar una depresión respiratoria, pueden generar somnolencia, náuseas, vómitos. Esos síntomas o esos signos de alarma tengo que informar a mi paciente. Valorar la zona de punción o administración del medicamento. Si lo voy a administrar de forma endovenosa, intramuscular o subcutánea, debo de valorar la zona donde voy a administrar. Si existen hematomas, si se encuentra inflamada. Vigilar la dosis correcta de administración. Vigilar significa que tengo que hacer un seguimiento durante la administración. Continuar con el monitoreo de funciones vitales. Si mi paciente me menciona que ha presentado algún signo de alarma, tengo que tomar inmediatamente las funciones vitales e ir valorándolo constantemente. Vigilar algunos signos de depresión respiratoria, algunas otras complicaciones que ya hemos mencionado. Después de la administración de estos opioides, debemos vigilar los signos de reacción alérgica. Existen muchos pacientes, ¿no?, que ingresan a la emergencia muchas veces por el tiempo, por la emergencia, que a veces no preguntamos, ¿no? En la administración de estos opioides no se nos puede pasar, debemos tener mucho cuidado, sobre todo en las personas que tienen hipersensibilidad a diferentes fármacos. Vigilar las reacciones adversas al medicamento, si es que hay alguna depresión respiratoria, si es que hay sedación, somnolencia, estreñimiento, náuseas, vómitos, si es que el paciente está orinando o no, cómo están esas pupilas mióticas, si es que hay alguna reacción alérgica, si es que hay bradicardia, hipotensión o otros signos de alarma. También controlar las funciones vitales. El paciente que se administra, al que le administramos un analgésico opioide, no se puede ir de alta tan rápidamente. Debemos de educar al paciente y dejarlo reposar por lo menos con nosotros 1 hora e ir observando los diferentes signos de alarma que puedan presentarse. También tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente. Después de la administración, nos ha presentado que el paciente se queda dormido, ¿no?
Le tenemos que despertar inclusive para que el paciente pueda responder, señor, ¿se encuentra bien? Y ahí nos damos cuenta que el medicamento pues ha hecho efecto. Preguntar también si es que ha disminuido el dolor, que es nuestro objetivo más importante en el paciente, es controlar el dolor, aliviar el dolor, ¿no? Si es que no es así, tenemos, como hemos aprendido, una escala de analgesia para poder continuar en el siguiente escalón según sea necesario. En caso de reacciones alérgicas, tenemos que notificar y también informar al médico. Como un aporte científico, se ha revisado un trabajo de investigación que fue realizado por unos estudiantes en la especialidad de oncología en el año 2021. Se trató sobre una intervención educativa en la prescripción de opioides y en pacientes oncológicos al final de la vida. En este plan se incluyó 5 aspectos importantes: características de fármacos, la seguridad, el cumplimiento de la dosis y las frecuencias para el alivio del dolor, reporte de efectos indeseables y la importancia en el seguimiento. Se concluyó en ese trabajo de investigación que la prescripción de opioides debe estar acompañada de toda información necesaria. Es por eso que se hace importante la sensibilidad del profesional de salud, del profesional de enfermería en la evaluación integral de los síntomas y de las características particulares del paciente a tratar. Este trabajo de investigación tiene un gran aporte científico en el personal de enfermería, no solo en el servicio de oncología, como se trató en un principio en la investigación, en los diferentes servicios donde estemos, ya sea en el área de emergencia, de hospitalización, debemos de orientar y educar a nuestros pacientes sobre los posibles efectos y consecuencias de estos medicamentos opioides. En relación a eso, se pueden emplear algunas estrategias educativas que van a generar un beneficio no solamente para el paciente, también para la familia. Gracias.